porque va a estimular el interés y la curiosidad, ¿no? Suponiendo un reto para nuestras capacidades al momento de resolverlo, ¿no? Sí. Ok, sí, claro, muy bien, muy bien. Claro, siempre hemos dicho en la primera conclusión, por ejemplo, que debemos siempre propender a que las conclusiones a las cuales siempre debemos de visionar de un determinado fenómeno o proceso conflictual, ¿no es cierto? Transformación, cambio, superación. Eso significa tener una visión positiva del conflicto. Por muy compleja que sea ese escenario, en vez de permitir que eso desencadene, por ejemplo, en algo destructivo, es preferible buscar todas las opciones y las alternativas y transformarlo, lo negativo, en positivo. ¿Está claro? Y creo que con esa opinión cerramos la segunda conclusión de este módulo Teoría del Conflicto. Quiero compartir con ustedes entonces en este momento una tercera conclusión. Por ejemplo, que el foco principal de nuestro trabajo en la conciliación está centrado en los conflictos interaccionales, interpersonales, intragrupales, intergrupales y fronterizos. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué aclaramos este escenario? Porque ya hemos dicho que el tema intrapersonal, ¿no es cierto?, es algo del cual se va a encargar los especialistas, se van a encargar de ello los psicólogos en otros términos y algunos consejeros seguramente de los conflictos personales en los seres humanos. ¿Alguna opinión acá o algo que acotar, por favor? ¿Todo está bien? Está claro esto, ¿verdad? Bien. Vamos a ensayar una cuarta conclusión. Que para el análisis del conflicto es importante considerar cómo influyen las diferentes culturas en la aparición, desarrollo y resolución del conflicto, chicos. Cuando hace un momento, a ver, por favor, maneje bien su micro, Jaime, ¿ok? Por favor. Vuelvo a repetir, una cuarta conclusión es que para el análisis del conflicto es pertinente considerar cómo influyen las diferencias culturales en la aparición, es decir, en el origen, en el desarrollo y resolución del conflicto. Por eso hemos dicho, muchos, por ejemplo, cuando tenemos conflictos de carácter fronterizo, cuando se trata de naciones, por ejemplo, empezamos a propender a plenipotenciarios que pueden, digamos, enfocar mejor aún, basado en el ámbito cultural, adicionalmente y complementariamente, digamos, la solución de ese conflicto, que, digamos, de no enfocarlo desde esa premisa también cultural, puede ser otro vacío que puede tal vez complicar, que puede seguramente continuar madurando y deslizar en algo que nosotros no quisiéramos. Un desencadenamiento, por ejemplo, donde podamos ver resultados de muerte, resultados de guerra. Es decir, chicos, ¿cómo es que aparentemente cuando unos especialistas dejan de lado algunos aspectos, como en este caso el aspecto cultural, suelto, puede llegar a complicarse el escenario? ¿O acaso el manejo del mismo, por ejemplo, no va a ser con resultados que la misma comunidad que se siente perjudicada esperaría un cambio, no solamente en cuanto a propuestas de parte del gobierno de turno, sino acaso inclusive propuestas en cuanto a nuestros aliados estratégicos? Las empresas multinacionales son las que están explotando los recursos mineros.
¿Está claro, chicos? All right. Si no hay ninguna acotación que hacer acá en este ítem, sin embargo, voy a pedir opinión, por ejemplo, de, a ver, acá tengo varias personas, ¿qué dice Ricardo Mendívil respecto a esta cuarta conclusión? ¿Lo escuchamos, Rubén? Ok. ¿No? Bueno, chicos, si no, en todo caso, las posiciones espontáneas, continuamos en todo caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, queremos llegar a enfocar una quinta conclusión de todo lo que hemos tratado del módulo denominado teoría del conflicto social. En primer lugar, ya dijimos, ¿no es cierto?, que el aspecto cultural es importantísimo, digamos, enfocarlo desde esa premisa para evitar más, digo, maduración y más complicación de un determinado conflicto de carácter social. Ahora, si eso es por un lado, por otro lado, como quinta conclusión, propongo, chicos, que las fuentes que pueden originar los conflictos son muchos. Sin embargo, las podemos clasificar en que estas pueden provenir, por ejemplo, de hechos, de recursos, de necesidades básicas, asimismo, de las relaciones, de los valores, la estructura. Ayer esto hemos analizado ítem por ítem. Me gustaría realmente ahora discutir, acaso enfocar, cómo es que lo hacemos, le damos más forma, por ejemplo, de que sí necesariamente, tal vez, si son múltiples, son variadas las fuentes que puedan originar los conflictos, ¿acaso estamos de acuerdo con que a esta conclusión a la cual propongo que una de las fuentes vienen a ser los hechos, por otro lado son los recursos, asimismo son las necesidades básicas, por otro lado es la relación, los valores y estructura, ¿cómo perciben que esto puede darse? Me gustaría escucharlos, por favor. Espontaneidades, porque acuérdense que el ministerio busca que nosotros interactuemos sin que la capacitadora pueda realmente convocarlos. Me gustaría la espontaneidad, porque acá tenemos un promedio de 24 personas y todos ustedes tienen algo que opinar, algo que aportar. Así es que, chicos, voy a escuchar, por ejemplo, en este momento, si es pertinente, a ver, a Percy. ¿Qué dice Percy al respecto? Gracias, doctorita. Muy buenas tardes. Gusto de saludarla. Un placer, Percy. Voy a participar con respecto a las fuentes del conflicto con una casuística que diariamente vemos en las pantallas de televisión, en los periódicos, a raíz de un hecho que ha ocurrido hace unos años atrás por una falta de política migratoria que existe en el Perú, la inmigración venezolana. Eso ha sido un hecho que ha generado conflictos, ha desencadenado una serie de problemas y desórdenes en el país. Por ejemplo, uno de orden en el aspecto de recursos. Les han quitado, les han generado competencia a los ambulantes, porque los venezolanos que venían indocumentados, pues una de las primeras formas para poder sobrevivir en un país extranjero como el nuestro, han tenido que armar sus pequeñas casetas de venta y dedicarse a lo que ellos tenían pertinente, ¿no? Para sobrevivir. Pero dentro de ese aspecto le han quitado recursos a los ambulantes. Por otro lado, también en el tema de los valores, ¿no?
ellos han venido con una concepción y práctica distinta con respecto a la moralidad, a la ética y a su mismo actuar, que se ha contrapuesto a nuestra cultura, a nuestras costumbres. Entonces ha generado una crisis de valores en ese aspecto también. Por otro lado, también se ha podido ver en el tema de las necesidades básicas, ¿no? En el tema de las necesidades básicas también vemos de cómo se ha generado una especie de competencia por la obtención de esas necesidades. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces las fuentes del conflicto se van a generar a partir de un hecho que se pueda dar de forma natural, ¿no? O también a través de la voluntad misma del hombre, o en este caso de una negligencia como es del Estado, de no haber puesto en claro una política migratoria adecuada para poder restringir o permitir adecuadamente la migración de los venezolanos. Muchas gracias, doctora. Muy bien el aporte, querido Percy, muy bien. Creo que está tan claro en realidad que podemos seguramente adicionar otras fuentes, pero desde el análisis que hicimos, por ejemplo, que, bueno, si bien es cierto que la presencia de los ciudadanos venezolanos tal vez ha complicado el contexto del país, más aún en el escenario de la pandemia, ¿cierto? Hay alguien en forma casi risible decía, pero busquemos también algo positivo de la presencia de los venezolanos. ¿Cuál será esa presencia positiva de la, digamos, de la ciudadanía venezolana, chicos? ¿Qué perciben? Algo rescatable, me gustaría escucharlo. No todo es negativo, obviamente. Hay algo que seguramente como peruanos vamos a percibir. ¿Cuál será lo positivo? A ver. Doctora, la mano de obra anteriormente en cuanto al pago era un poco más caro. A raíz de que los señores venezolanos ingresan al territorio peruano, la mano de obra ha bajado un poco el precio, ¿no? Bueno, yo lo veo en ese punto. Sí, también, Natalia, claro que doctora. sí. Sí, obviamente, sí, Mili, muy bueno el aporte. ¿Qué otro aspecto rescatable pueden ustedes aportar? A ver, chicos, Luz Amparo Sosa, ¿qué opina al respecto? Buenas noches a todos, buenas noches, doctora. De La venida de los venezolanos a nuestro país, yo creo que no ha aportado a nuestra cultura, a la forma de vida, más bien nos ha traído un problema social, que es la delincuencia. Ya que nosotros teníamos en el Perú un tipo de delincuencia y llegó otro tipo de delincuencia, ya ha sobrepasado ya lo que es la delincuencia a otro nivel, ¿no? Ya que se han juntado dos países, ambas personas, y han hecho que la delincuencia cambie. El nivel de vida que nosotros tenemos acá ya es muy alto, ¿no? La delincuencia. Y por lo tanto, los venezolanos no están contribuyendo, más bien están quitando mano de obra. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que trabajaban en las combis en las tardes, ¿no? Y trabajaban en las tardes cobrando. Y cuando aparecieron los venezolanos, le quitaron, ¿no? El trabajo de mis alumnos y por lo tanto ya no tenían ese ingreso los alumnos. ¿Por qué? Porque les pagaban menos. Claro, era una mano de obra barata, pero que no conviene a nuestra sociedad. Lo que nos han traído, así como los españoles en estas épocas nos trajeron lo que es el robo, ¿no? Porque en la época incaica no se hablaba de robo, no se conocía el robo, no se conocía de como de las enfermedades que nos trajeron los españoles. Los venezolanos nos han traído lo que es un tipo de delincuencia a alto nivel. Entonces también nos están quitando, ¿no? El trabajo a lo que a nuestros jóvenes, que ellos estudian y trabajan a la vez. Por otro lado, nos traen también un tipo de cultura,
¿no? En un tipo de cultura que son más liberales, ¿no? Que es mala imagen para lo que es nuestra sociedad de nuestros adolescentes, ¿no? Y por lo tanto, en los hogares se suscita un tipo de conflicto entre padres y adolescentes. Como ven, esa imagen de la liberación de, por ejemplo, de la mujer, del varón, del comportamiento, nuestros adolescentes están cogiendo esa cultura, están cogiendo ese ejemplo vivo y lo están tomando y lo están poniendo en práctica. Y cuando ya en sus hogares ven esa situación, entonces surge ese conflicto, un conflicto entre los padres, ¿no? Que luego se viene a ver lo que es el descarreo de nuestros adolescentes. Por otra parte, sabemos que muchos de los venezolanos que están por nuestras ciudades o que están por nuestro territorio nacional, no tienen, ¿no?, lo que es principios y valores de lo que a nosotros nos han formado dentro de nuestra cultura. Por lo tanto, nosotros estamos más bien cogiendo de ellos su cultura. Estamos aprendiendo a vestirnos como ellos o estamos aprendiendo a hablar. Yo he visto muchos peruanos que tienen conflictos en cuanto a su comportamiento, a su personalidad y están adquiriendo la forma como hablan los venezolanos. Y por lo tanto, nosotros debemos de enfatizar a lo que es en nuestras familias, a las personas de menor edad o a nuestros hijos, a nuestros hermanos, etcétera, decirles que nosotros tenemos un tipo de cultura, tenemos valores, tenemos principios, los cuales deben ser rescatados y enmarcados, no coger lo que nosotros o que traigan otros ciudadanos de otros países. Eso es todo, doctora. Esa es mi opinión. Bueno, es una buena percepción. Amparo, bueno, dígame, doctora. Sin embargo, querida, no todo es destructivo, no todo es destructivo en realidad. Sí, doctora, no es todo, muy bien, no es todo destructivo, pero si vemos, la mayor parte de los ciudadanos no estamos de acuerdo con la presencia de los venezolanos. Doctora, disculpe. Doctora, disculpe. Sí. A ver, con el respeto del caso, si bien es cierto, nosotros tenemos y venimos de una cultura, nosotros sabemos a qué cosas vamos. Ahora, sí es bien cierto, aquí en la China, donde vayamos, vamos a encontrar todo tipo de personas. Hay personas muy buenas, muy gratas, venezolanos, como hay personas que son también que no son gratas, así como tú vas y encuentras peruanos muy buenos y destacados en otros países, como hay peruanos que son una vergüenza, obviamente, pero si yo tengo una costumbre y con esa costumbre me han criado, así a mí me vengan y me digan, te vistes asícito o asícito, no, eso me queda en mí ya mismo, doctora, o sea, yo no tengo ningún problema con los señores, muy al contrario, creo que al haber llegado ellos, los jóvenes de ahora, creo que empiezan un poco a valorar el trabajo, porque antiguamente tú le ofrecías un trabajo a una persona, a un huancaíno así, no querían trabajar, querían ganar lo que ellos querían, o sea, te ponían su pretexto. Yo por lo menos que contratado personal lo he visto, doctora. Esa sería mi percepción. Claro. Doctora. Sí, a ver. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Se generó un conflicto. Estamos en la clase. Doctora, ¿me escucha? A ver, por favor, vamos a escucharlo a Ricardo Medellín. Tengan la bondad de apagar el resto, luego va a ingresar Giovanna Vázquez, ¿de acuerdo? Entonces. ¿Me escucha, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, lo escuchamos. Sí, yo quería opinar al respecto, ¿no? Y todo no es malo, ¿no? Con respecto a los ciudadanos venezolanos. Los primeros venezolanos que emigraron al país fueron ciudadanos económicamente pudientes, ¿no? Que invirtieron en este país y crearon más puestos de trabajo. Segundo, han venido profesionales también que están ayudando ahora. Pero lamentablemente todo no es bueno, ¿no? Claro. Hay todo tipo de personas también, ¿no? Sin embargo, yo creo que acá vamos a concordar
que había un libre albedrío de parte del gobierno de turno al no haber fijado reglas de juego claro, vale decir, qué perfil de ciudadano venezolano podía ingresar a nuestro territorio peruano. Esa selectividad pudo haber evitado, por ejemplo, que tengamos la presencia del otro ámbito denominado lacra social. Entonces, daría la impresión como que en su país, por ejemplo, todos estos elementos negativos prácticamente han sido excluidos del entorno de la sociedad, han buscado el facilismo de que el Perú abierto a todo el mundo, no hubo ningún tipo de restricción. Oigan, entonces, eso pasa, por ejemplo, la absoluta irresponsabilidad de los gobernantes de turno al no fijar, repito, requisitos, perfil específico para que cualquier ciudadano del mundo pueda tener la oportunidad de ingresar a nuestro territorio. Acuérdense que cuando nosotros en algún momento hemos podido, seguramente, no solo visitar, sino que hemos buscado formas de permanencia en un determinado país, claro, hemos podido percibir, por ejemplo, que han habido peruanos que han desprestigiado, han deshonrado el tema del peruano. Y entonces, pero también hay por el otro extremo ciudadanos peruanos que hemos tenido la oportunidad seguramente de poder interactuar en otros escenarios, en otras jurisdicciones del mundo, y hemos sido canalizados en forma muy constructiva, en forma muy positiva. Por lo tanto, creo que, estamos a tiempo. El gobierno de turno realmente debería de enmendar este contexto. Creo que para muestra un botón se dice, ingresaran a diestra y siniestra a todas las jurisdicciones del territorio peruano, por ejemplo, y generaban pánico la presencia masiva de venezolanos en diferentes lugares, sin ni siquiera habernos dicho acá, podemos estar por acá, ya se habían posicionado de grandes extensiones de nuestro territorio. Sin embargo, seguramente que están informados, por ejemplo, hubo un gobierno regional acá en Perú, me estoy refiriendo al gobierno regional de Huancavelica, por ejemplo, que tomó la decisión, cerró todo tipo de puertas de acceso a su territorio. Eso fue una política del gobierno regional de turno. Y este mismo idioma tuvieron que aplicar todos los gobiernos provinciales, locales, distritales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se dan cuenta, por ejemplo, acá nadie va a venir a imponernos en absoluto un tipo de cultura a la cual no queremos acceder. Hay libertad, digamos, de decisión. Hay algo tan importante, por ejemplo, que esto pasa por una especie de autoestima, de identidad propia, de amor propio en nuestros términos, que va a permitir, por ejemplo, que la presencia de terceros no tienen por qué modificar nuestra concepción de valores, nuestro arraigo en el tema moral, valores. Por lo tanto, entonces, yo creo que cuando decimos no todo es negativo, yo creo que también hay algo, miren, tan pequeño, pero, generalmente había mucho descuido en la presentación de muchísimos peruanos, oigan, ¿verdad? O sea, no interesa la actividad que estén desarrollando, tanto el sector femenino como el sector masculino, en realidad estaba descuidando su presentación personal. Y ahora vemos, por ejemplo, que a pesar de las dificultades extremas que tienen los venezolanos, siempre están propendiendo a vender imagen, a cuidar su presentación. Y entonces, eso creo que es un aspecto rescatable. Hay muchísimos, por ejemplo, que
cuando llegan a un matrimonio, digamos, parejas que dentro de la etapa del enamoramiento, el noviazgo, es decir, todo, tanto el varón como la mujer cuidaban su apariencia personal. Oh, caramba, por eso aspectos que pudo haber, digamos, influido para una toma de decisión a futuro. Sin embargo, ya estando ya dentro de la relación conyugal, por ejemplo, ambos se descuidan. No solamente de su presentación en el atavío personal, sino sobre todo, por ejemplo, el descuido de cómo es que solamente teníamos ese concepto erróneo. Por favor, tú como mujer no deberías perder tu apariencia personal. Te ves un tanto subida de peso. No, estábamos simplemente endilgando que el varón sí podía tener la libertad de poder, bueno, descuidar de su apariencia. Por eso es que hoy por hoy, una de las cosas que hoy nos está preocupando es que, por ejemplo, la excesiva gordura, ¿cierto? Tanto en el varón como en la mujer, prácticamente es un riesgo, alto riesgo adicional a la presencia del coronavirus. Hace días, por ejemplo, había una estadística en el sentido de que, a ver, cierto que el coronavirus tiene sus preferencias y tiene más preferencias por el sector masculino y más aún tiene la tendencia, por ejemplo, a aquellos que tienen la morbilidad, dicen, con la gordura. Entonces, inclusive nos insinúa de que cierto rescatable, muy poco en realidad, descuidados con su apariencia personal, viene a Perú en su condición de extranjero, por ejemplo, venezolanos. Realmente, chicos, eso, por ejemplo, a pesar de que puede ser una cuestión nimia, probablemente alguien puede decir, no, eso no tiene ninguna connotación. Si tiene una connotación, porque eso es parte de la autoestima, del amor propio en los seres humanos, chicos. Muchas veces, más aún acá en Perú, ojo, las instituciones donde tú haces gestiones, tramitas, digamos, aspectos que, digamos, son del día a día, te van a tratar como te ven. Hay esa disquisición todavía negativa tal vez, pero realmente muchas personas están desaliñadas, descuidadas. ¿Por qué? Porque realmente están justificando que el rol que cumplen, por ejemplo, en las tareas del hogar, justifican su estado. Eso realmente están buscando justificar precisamente eso porque no se dan cuenta que eso mella su propia identidad. Entonces, por ahí yo creo que es otro aspecto que yo rescato necesariamente cuando veo que hay personas que ya vienen, por ejemplo, imitando la presentación tanto del sector masculino como del sector femenino. Obviamente, esto es una acotación simplemente, todos tenemos puntos de vista y son positivos y realmente respetamos las opiniones de todos. Entonces, chicos, me gustaría ahora escuchar a Giovanna Vázquez Lizarra que estaba pidiendo hacer uso de la palabra. ¿Qué dice Giovanita, por favor? Doctora, el correo es Giovanna Vázquez. Soy Rafael Ruti. Oh, excuse me. Oh, ya, ok, está bien. Está bien. Sí, de todas maneras está muy bien. Ok, Rafael. Muchas gracias. Bien. Buenas noches. Bonita, De todas maneras, todos opinamos porque tenemos diferentes percepciones. así es. Y esas percepciones dan un juicio de valor de acuerdo a nuestros criterios, ¿no? Sin embargo, esta llegada de los venezolanos no es ajeno históricamente a lo que llegaron los chinos, ¿no? Y llegaron diferentes, pues, razas, ¿no? Incluso sociedades o personas con diferentes valores que generaron también así conflictos en su momento. Así es. Nosotros nos encontramos en este tiempo, pues, prácticamente en el nivel de conflicto intersocial, ¿no? Intergrupal
porque estamos hablando del grupo de los venezolanos y el grupo de los peruanos, ¿no? Así es. Lo cual en algunos casos es normal, se puede ver un trato, un diálogo y un trabajo y compartir normal, ¿no? Con una empatía, incluso con una tolerancia. Pero en otros casos no, como ahora se ve las opiniones mismas que se están dando. Yo creo que esto es un problema, es un conflicto que no solo está presente, sino esto va a seguir para adelante. Y nosotros como conciliadores tendríamos que ver en qué ámbito nos encontramos. Ok. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Raúl. Muy bien. Ok, ahora por favor está en compás de espera Margarita Simeón. ¿Qué opina Margarita al respecto? Doctora, buenas noches con todos. En Bueno, opinión mía, viendo la percepción mía, yo veo que con respecto a los venezolanos, también no todo es culpa de ellos que están acá en nuestro país, Perú. También hay que decir de que los que son más culpables son ¿cómo le podría decirlo? El gobierno peruano, por haber permitido, como usted lo acaba de decir, ¿no? Y con respecto, también tenemos buenas, buenas cosas que también yo en lo personal he aprendido en el trabajo que yo he presentado, que he estado trabajando, que hay venezolanos que aparte de donde yo trabajaba, hacían bien su trabajo, pero también nos enseñaban un poco de ellos, el ser trabajadores, subían a los carros a vender su caramelo, muy activos ellos, no en su totalidad, ellos son, vamos a decir que son malos también, es mi manera de pensar. Y con el respecto de, ¿cómo le puedo decir? De que todos no somos, no hay que ser un poco racistas, un poco ver más de lo mal, hay que ponerse en ambas cosas. Como conciliadores tenemos que escucharlos a ellos, ver su problema y nuestro problema. Entonces ahorita en la situación estamos pasando críticamente, estamos pasando lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces hay que buscar solución, nosotros como conciliadores, para poder buscar buenas expectativas a nuestra gente y a la gente de ellos que son venezolanos. Solución a todo. Eso me es parece de mi genial. manera. Gracias por tu aporte, Margarita. Muy bien. A ver, también está en el compás de espera Daniel Demetrio Alba. ¿Qué dice Daniel? Ok. Creo que, a ver, sí. Doctorita, tal vez una última participación al respecto. No, por favor, A raíz de la participación de la colega, bueno, nosotros estamos exponiendo detalles que están ocurriendo dentro de la sociedad con respecto a ciertos hechos que se han producido a raíz de la inmigración de los señores venezolanos, ¿no? Sin embargo, no son puntos del racismo, sino más por el contrario, viene a ser una exposición de los detalles y de los hechos que están ocurriendo en el país. Porque yo decía de la política migratoria que era responsabilidad del Estado, porque el amparo de los derechos internacionales garantiza de que los ciudadanos de todos los países podemos migrar a diferentes países hermanos cuando, digamos, nuestro país está en conflicto o en crisis. Entonces eso lo garantiza y es más, no podemos hablar del tema de discriminación porque aún así, sea un puertorriqueño, cubano, en nuestro país, se garantiza los derechos humanos. Pero más por el contrario, lo que sí se debe hacer es de que la política criminal en nuestro país esté debidamente garantizado para evitar que el incremento de la delincuencia, ya sea venezolana o ya sea de nacionalidad peruana, sea regulada y sea castigada de la forma tal como lo prescribe en la Constitución y en las demás normas vigentes. En ese sentido, cuando hablamos de esta situación ya, bueno, en el ámbito de la conciliación, ¿no?
los enfoques que hemos ido dando al respecto de esta migración desmedida que se ha dado en nuestro país, pues lo que podríamos decir en la parte negativa, ¿no? Es que se ha generado una alteración del orden interno en el país, ¿no? A raíz de la delincuencia que se ha ido incrementando, ¿no? De forma exponencial. La parte positiva, podríamos decirlo, a partir del empresario, ¿no? Porque el empresario a raíz de esta inmigración ha obtenido mano de obra barata y ha empezado a desplazar a los peruanos que pagaba, digamos, un sueldo mínimo vital, ahora le paga a un venezolano la suma de 600 soles, ¿no? Entonces, la parte positiva sería, pues, ¿no? La plusvalía que le beneficia al empresario, pero que ha generado desempleo también para nuestros compatriotas. Esa sería mi participación, doctora. Muchas gracias. Muy bien, Percy. Entonces, amigos, vamos a continuar entonces enfocando lo que desde el curso que estamos desarrollando, cada módulo en realidad arriba a conclusiones. Entonces, lo que sí realmente no podemos pasar por alto que también, por ejemplo, ustedes tienen sus propias conclusiones de todo el módulo desarrollado durante los últimos 2 días. Por lo tanto, entonces, me gusta que esto se enriquezca con la vertiente del enfoque de cada uno, la percepción va a diferenciar uno respecto a otro, y creo que todos ganamos a ese nivel. Por lo tanto, entonces, permítanme compartir con ustedes una sexta conclusión que planteo para este módulo denominado teoría del conflicto social. Por ejemplo, según los estudios psicológicos sobre las relaciones humanas, podemos hablar de 5 enfoques o estilos de respuesta al conflicto. Repito, desde una premisa psicológica referida a las relaciones humanas, podemos nosotros concluir, por ejemplo, de 5 enfoques o estilos de respuesta al conflicto humano. ¿De acuerdo, chicos? Estos son evasión, cesión, competencia, transacción y colaboración. Y cada uno de estos ítems también lo hemos analizado. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿están de acuerdo con esta conclusión? De que sí realmente, desde una premisa psicológica sobre las relaciones humanas, podemos hablar de 5 enfoques o estilos de respuestas al conflicto. Estos son, repito, evasión, cesión, competencia, transacción y colaboración. Por lo tanto, estamos en este momento también para poder escuchar qué opinan respecto a estos enfoques como parte de la conclusión de este módulo. ¿Quién quiere aportar, chicos? Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir los 5 enfoques, por favor? Claro, por supuesto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que dentro de la variedad de enfoques que puedan existir, por ejemplo, respecto al desencadenamiento desde las relaciones humanas, ¿no es cierto? Puede producirse respuestas al conflicto desde la cesión, por ejemplo, desde la evasión, de la competencia, de la colaboración y transacción. ¿Ya? ¿Están ustedes de acuerdo que pueden ser esas los 5 estilos o los 5 enfoques como respuesta al conflicto? ¿O qué dicen? ¿O puede haber otro tipo de respuesta? Acuérdense que nada constructivo, nada positivo es de que nosotros nos hagamos a la vista gorda, dijimos, criolmente, o evadamos la existencia de un determinado problema.
que ese problema, por muy niño, por muy pequeño que sea, de un momento a otro, cuando desencadena en ese escenario, digamos, de maduración, puede convertirse en algo mucho más vulnerable. A ver, les escucho, chicos, por favor. Hola. Aló. Aló. Mamita, Doctora, buenas noches. sí, Esto está relacionado a los estilos de resolución del conflicto, ¿no? voy a llamarte en unos momentos. Aló. Doctora, ¿me escucha? Está en llamada, Aló. colega. Activa el micro. Activa el micro, doctora. ¿Ya? Ya lo tengo activado, por favor. Hola. Daniel. Ok. Estaba en uso de la palabra, lo escuchamos. Sí, Daniel. Daniel Ramírez Torres. Sí, visita. Aquí estoy. Okay. ¿Está usted deseando, estaba pidiendo la palabra para poder opinar respecto a esta conclusión? No, yo no pedí, creo que pidió el otro compañero. Ah, ok. Ya está bien, está bien. ¿Pero le Sí, gustaría opinar algo? en cuanto a los conflictos, bueno, han estado hablando mucho acerca de los venezolanos, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos que se pueden ver. Primero, el conflicto que ellos están pasando en su país. Segundo, ellos se encuentran dentro de acá de Perú, de repente muchos no tienen la posibilidad de un trabajo, o el otro conflicto también podría ser muchos de sus compatriotas hacen cosas malas, ¿no? Que por medio de las cosas malas que hace el resto, a todos lo llenamos en un mismo costal, ¿no? O en el mismo bolso, como se le puede decir. Y creo que somos un poco también como que nos afecta, porque ya que también genera el conflicto de falta de empleo hacia los peruanos, ¿no? Hacia nuestros compatriotas mismos. Y por eso es que muchos peruanos se enojan contra ellos también. Y el otro es que también los venezolanos son un poco agresivos, ¿no? Justamente a mí me pasó una situación así, o sea, por vender en la calle o querer ganarme unos pares sencillos, ellos ya se toman atribuciones que no deben de ser, ¿no? Claro. Eso nomás debería el comentario. Ok, me parece bien tu aporte, Daniel, está bien. Chicos, bueno, Doctora, la Luz Amparo. a ver si, por favor, Luz Amparo, la escuchamos, querida. Voy a dar mi opinión. Bien. Sobre los estilos de resolución de conflicto, es frente a cómo las partes o los individuos van a expresar frente a un conflicto, frente a un problema, ¿no? Entonces, muchos de las personas frente a un conflicto X van a ver dentro de una institución, por ejemplo, al ver el conflicto van a querer evadir el problema, nunca lo van a querer enfrentar el problema. Entonces lo van a dejar pasar, y ese conflicto, ese problema va a hacer que crezca en vez que le den una solución adecuada. Al evadirlo, el problema va a seguir acrecentando. Luego también va a haber otros entes, otras personas que sean competentes, ¿no? Que tengan cualidades, que tengan capacidades, ¿no? Y cualidades que puedan superar ese problema. Pero no muchos tienen esas cualidades ni esos principios para superar un problema X dentro de una institución. También va a haber personas que van a dirigirse a una sesión, o sea, a un diálogo donde van a poder hablar sobre ese problema X.
También va a haber otro grupo de personas, ¿no?, que van a hacer una transacción para darle solución, viendo los intereses y necesidades de ambas partes, por ejemplo, ¿no? Viendo una salida, ¿no?, una solución del problema, con un fin de lograr un objetivo, pero viendo una necesidad de una persona y viendo la otra necesidad, viendo los intereses de ambos. Pero también va a haber otras personas que van a querer tomar esa actitud de colaborar y no tener otra vez roces, ¿no? Y tratar de solucionar el conflicto, ¿no?, poniendo de su parte, ¿no?, dando solución, viéndolo ya de una forma más social, más alturada, teniendo la diplomacia, ¿no?, y de no chocar y no ver ese problema, ¿no? Entonces, dentro de una sociedad, los conflictos que se dan es de acuerdo a lo que es, ¿no?, los intereses y las necesidades de cada persona, viendo lo que es, ¿no?, los hechos, la relación, los valores, las necesidades básicas, su estructura, que son las fuentes de lo que se va a iniciar un problema. Ese es mi punto de vista, doctora. Y me parece interesante, muy bien. Yo quiero acá, por ejemplo, también... No le escucho. A ver, me gustaría que ustedes también hagan, por ejemplo, una retrospección a la década de los 80, más o menos, cuando también se produjo una especie de fenómeno de migración fuerte, fruto de ese proceso de transculturización por una coyuntura política. Un bloque enorme de peruanos también migraron a Venezuela. Y entonces ellos, por ejemplo, los venezolanos, acogieron a los peruanos de brazos abiertos. Entonces, ¿por qué será ese cambio, digamos, de actitud respecto al peruano que migró a Venezuela y hoy prácticamente se ha convertido en un ciudadano venezolano? ¿Ok? Y ahora la respuesta que tenemos los peruanos respecto a la presencia de la ciudadanía, digamos, venezolana. ¿A qué se deberá? ¿Se han preguntado, chicos? ¿Será que también podemos sopesar, por ejemplo, que desde el espectro externo, por ejemplo, a los peruanos nos conocen como también muy laboriosos, gente que le gusta generar, como decíamos, su propio espacio laboral? No todos buscamos, por ejemplo, simplemente engrosar el ente de la burocracia del Estado. Por lo tanto, siempre buscamos una especie de calidad de vida. Eso podría ser, por ejemplo, un valor diferencial del peruano respecto a los ciudadanos venezolanos que hoy los tenemos acá en el Perú. Son dos escenarios distintos, son dos enfoques de acuerdo a qué, a la coyuntura. Probablemente la coyuntura por entonces de Venezuela abrió las puertas a los peruanos, porque probablemente ellos fueron a aportar allá, a generar empresas seguramente, como lo que caracteriza a los peruanos. En realidad, por ejemplo, cuando ustedes menos piensan, en Francia, de pronto hay peruanos que están desarrollando sus actividades comerciales, lo que antes no era permisible, por ejemplo, en los lugares más céntricos de Francia. En París tienen ustedes a peruanos que están desarrollando estas actividades que hoy los venezolanos lo hacen ahí en los pasillos. Igual los peruanos, pero a los peruanos realmente no los rechazan. No hacemos lo que muchos peruanos hacemos con los venezolanos. Es decir, chicos, es un conflicto en verdad y uno quisiera analizar desde diferentes espectros qué pasa con los peruanos. ¿Somos acaso personas que nos gusta, buscar formas de propender a una mejor calidad de vida, pero no queremos la competencia o qué es?
Acuérdense que en el mejor de los términos la competencia es pues, positiva, porque basado en ella, por ejemplo, empezamos a mejorar, a implementar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, y de lo que éramos pequeños empresarios, cómo convertirnos en medianos y acaso grandes empresarios. Todo es positivo cuando hay buena competencia, no una competencia de carácter desleal, obviamente. Chicos, por favor, vamos a darnos la pausa correspondiente de 15 minutos a partir de este momento, por favor. Entonces nos reencontramos en 15 minutos con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctorita.